Antecedentes de la Revolución Mexicana. Las huelgas de mineros en Cananea en 1906 y de obreros de la industria textil en Río Blanco en 1907. La búsqueda de mejores salarios y días de descanso, es decir, mejores condiciones laborales. El famoso periodismo de oposición en que se criticaba enormemente la estructura política porfirista. La entrevista a Díaz Cruelman en la que Díaz declaró que México no estaba listo para otro presidente. El fraude electoral que cometió Díaz durante las elecciones federales de 1910, en que mandó encarcelar a Madero, lo que provocó más tarde el levantamiento del mismo mediante el Plan de San Luis. La campaña de Madero y su libro La sucesión presidencial de 1910, y las sublevaciones impulsadas en respuesta al llamado de Francisco I. Madero, además de la dictadura de Porfirio Díaz, ya que estaba en el poder desde 1876, reeligiéndose en 7 ocasiones. El latifundismo, ya que 40% de las tierras mexicanas eran propiedad de solo 480 hacendados, quienes mantenían en la ignorancia y la miseria a millones de campesinos. Y el imperialismo, ya que grandes capitalistas extranjeros controlaban los ferrocarriles, las minas, el petróleo, etc. Mientras tanto, las masas trabajadoras sufrían la pobreza y carecían de derechos sociales. El Plan de San Luis. Fue un manifiesto promulgado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero. El documento convocaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar al porfiriato y establecer elecciones libres y democráticas. También se comprometía a devolver a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas. El Plan de San Luis consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas, desconociendo la reelección de Porfirio Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones y convocando nuevos comicios. Además, proclamaba el principio de la no reelección. Los puntos más importantes del plan son: número 1. Se declaran nulas las elecciones para presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Suprema Corte de la Nación y diputados y senadores, celebradas en junio y julio del presente año. Número 2. Se desconoce al actual gobierno del general Díaz, así como a todas las autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular. Número 3. Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios han sido despojados de sus terrenos, siendo de toda justicia restituir a los antiguos poseedores de los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario. Número 4. Se declara Ley Suprema de la República el principio de no reelección del presidente y vicepresidente de la República, de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales. Número 5. El día 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán armas para arrojar del poder a las autoridades del actualmente gobierno. El maderismo fue el movimiento encabezado por la ideología revolucionaria de Francisco I. Madero, a raíz de las publicaciones del libro La sucesión presidencial en 1910, escrito por Madero. Este se convirtió en el manifiesto político de los grupos de oposición a la dictadura de Porfirio Díaz. Las clases medias, los campesinos y los obreros, contrarios a la reelección de Díaz para un nuevo mandato presidencial, pero también opuestos a las costumbres aristocráticas y al afrancesamiento dominante, a la política económica del colonialismo capitalista y a la falta de libertades políticas bajo el régimen dictatorial. En abril de 1910, Madero fue designado candidato a la presidencia por el Partido Nacional Antirreeleccionista, fundado un año antes por un programa a favor del sufragio efectivo y la no reelección, pero sin claros contenidos sociales y económicos. En mayo del mismo año se produjo en Morelos la insurrección de Emiliano Zapata al frente de los campesinos, que ocuparon las tierras en demanda de una reforma agraria. Díaz fue reelegido para un 7º mandato y Madero intentó negociar con él para obtener la vicepresidencia de la República, pero fue encarcelado por el dictador en Monterrey el 6 de junio, aunque poco después obtuvo la libertad y escapó a San Antonio, Texas. En 1910 Madero promulgó el Plan de San Luis. El zapatismo fue un movimiento armado con ideas de Emiliano Zapata, que combatía en contra de todo y contra todos, por la restitución de tierras arrebatadas a los campesinos desde la época del porfiriato. Primero fue contra Porfirio y luego contra Madero, por no resolver con rapidez la cuestión agraria, por la que consideraron traición a la revolución. El 28 de noviembre de 1911, Zapata dio a conocer el Plan de Ayala. Tenía como base el Plan de San Luis con demandas campesinas como devolución de tierras a campesinos, expropiación de tierras, nacionalización de bienes de los hacendados que se opusieron al plan, desconocimiento de Madero como presidente, reconocimiento de Pascual Orozco o Emiliano Zapata como jefe de la revolución,
continuar la revolución hasta conseguir los propósitos del plan. El plan de la empacadora, también conocido como el Plan Orozquista, fue liderado por Pascual Orozco. Fue el desafío más frontal contra la presidencia de Madero que llegaría en 1912. El lema de este era Reforma, Libertad y Justicia. Fue realizado debido a lo que ellos consideraban como la violación de Madero al Plan de San Luis Potosí. El objetivo de su movimiento era alcanzar los ideales del Plan de San Luis y el pleno reconocimiento al Plan de Ayala. Lamentablemente, la rebelión fracasó. Plan Felicista. En octubre de 1912, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, bajo el lema de Paz y Justicia, proclamó este plan, en oposición al gobierno de Madero e invitando al Ejército Federal para secundarlo. Un año más tarde surge el Plan Felicista de Tierra Colorada, el cual declara que Victoriano Huerta había roto el orden constitucional. El 10 de octubre de 1913, fecha cuando decide disolver el Congreso de la Unión y, por tanto, Félix Díaz propone volver a dar plena vigencia a la Constitución de 1857 y a las leyes. La Decena Trágica fue un periodo de 10 días en el que un grupo de inconformes se levantaron en armas contra el gobierno del presidente Francisco I. Madero. El 9 de febrero, Madero designa a Victoriano Huerta, ya involucrado en el complot, comandante militar de la plaza. En los primeros combates hubo cientos de víctimas, la gran mayoría de ellos civiles. Huerta deseaba demostrar que el gobierno de Madero era incapaz de frenar la revolución. El 19 de febrero se redacta el Pacto de la Embajada, en el que se desconoce al gobierno de Madero y se establece un gobierno provisional al mando de Victoriano Huerta, y se dan por terminadas las acciones bélicas. Finalmente, el día 22, Félix Díaz, Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet y Victoriano Huerta acuerdan deshacerse de Madero y Pino Suárez. Se les informó que serían trasladados a la penitenciaría, y al llegar, Francisco Cárdenas ordenó a Madero que bajara del coche. Ante la negativa, lo mató disparándole en la cabeza. Pino Suárez intentó huir, pero fue herido. Momentos después, Huerta declaró en una conferencia de prensa que la escolta que conducía a Madero y Pino Suárez había sido asaltada por una turba enfurecida y que se realizarían investigaciones para aclarar los hechos. Gobierno de Victoriano Huerta. Su gobierno se caracterizó por el despilfarro y la anarquía. En febrero de 1913 asumió la presidencia de la República, lo que significó volver a los tiempos de la dictadura. Esto provocó que las fuerzas revolucionarias se alertaran y entraran en combate los caudillos Zapata, Villa y Carranza. La Iglesia Católica apoyó a Victoriano Huerta y condenó cualquier tipo de violencia en su contra. El gobierno de Victoriano Huerta tuvo grandes problemas económicos en relación a los fuertes pagos que debían efectuarse. Suspendió los pagos a la deuda externa y el peso se devaluó ante el dólar. Durante su gobierno también exigió la capacitación para los obreros y decretó por ley que el domingo fuera día de descanso obligatorio. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, no reconoció a Victoriano Huerta como presidente y llamó a las demás legislaturas a hacer lo mismo. La legislatura sonorense también desconoce al usurpador. El general Victoriano Huerta, presionado por el Plan de Guadalupe, renuncia a la presidencia el 15 de junio de 1913. Plan de Guadalupe. Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, firmado el 26 de marzo de 1913 por los principales jefes del movimiento constitucionalista. En este se desconoce a Victoriano Huerta como presidente de la República y a los gobiernos de los estados que reconocieran al llamado usurpador como presidente. El plan era sencillo, se hacía el compromiso de luchar por el restablecimiento del orden constitucional. El plan también designaba a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista, quien se encargaría del poder ejecutivo tras la derrota del gobierno huertista. El Plan de Guadalupe era un plan político, no contenía principios de reforma social ni económica. Su único objetivo era restablecer el orden constitucional en la República. La Soberana Convención de Aguascalientes fue una reunión que tuvo lugar durante el proceso de la Revolución Mexicana. Se celebró desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914. Fue convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, bajo la denominación de Gran Convención de Jefes Militares con mando de fuerza y gobernadores de los estados, y cuyas sesiones iniciales tuvieron lugar en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, aunque con posterioridad fueron trasladadas al Teatro Morelos en Aguascalientes, que nombró a la convención.
Uno de los principales objetivos de la convención era unificar a las facciones revolucionarias antagónicas, lo cual no se cumplió en su cabalidad. Otro fue presenciar los fines y alcances de la revolución y con ello construir las bases de una convivencia social progresista. La convención se declaró soberana, eligió al general Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la República y nombró a Villa comandante del ejército. Constitución de 1917. Las grandes transformaciones que ocurrieron durante la lucha armada en México hicieron que se necesitara actualizar y reformar la Constitución de 1857. Venustiano Carranza convocó un nuevo Congreso Constituyente que inició sesiones el 1 de diciembre en Querétaro. Los debates evidenciaron demandas que eran prioritarias resolverse y lograron avanzar en la conformación de la nueva Constitución. La nueva Constitución mexicana se promulgó el 5 de febrero de 1917. Fue el resultado de numerosos debates, participaciones, propuestas y acomodos de muy diversos grupos de poder e interés de la época. Esta conservó muchos elementos de la anterior. México seguía considerándose como una república federal, representativa y democrática. Sin embargo, se incorporaron elementos novedosos, como la predominancia del poder ejecutivo y la presencia constante del Estado en la economía, la religión y la educación. En 3 artículos se recogen las 3 principales demandas sociales, políticas y económicas de los mexicanos. Artículo 3. La educación. Nos dice que la educación impartida en escuelas oficiales y particulares será laica, ajena a toda doctrina religiosa. La educación primaria impartida en escuelas públicas será gratuita. Artículo 27. El reparto de la tierra. La propiedad de tierras y aguas corresponden originalmente a la nación. El gobierno dictará las medidas pertinentes para distribuirlas y conservarlas. La nación es la encargada del dominio y explotación de los recursos naturales. Están prohibidos los latifundios en México, entre otros. Artículo 123. La protección del trabajo. Nos menciona que la jornada máxima de trabajo es de 8 horas. Prohibición de trabajar a los menores de 12 años y pago de salario en moneda circulante legal.